Para las personas que han pasado por pérdidas recientes o que sus seres queridos están lejos, la Navidad puede ser una fecha difícil de sobrellevar, debido al clima de conmemoración y fiesta que suele compartirse con los seres queridos, por lo que la ausencia se hace presente. Las personas en duelo pueden no sentirse con ánimo de reunirse con amigos y conocidos y tal vez prefieran una celebración más íntima. También puede ser el caso que deseen pasar estas fiestas fuera de casa o visitando a algún familiar. Cada persona es única y vive las ausencias y pérdidas de diversas maneras, por lo que es importante respetar su ánimo y no imponer situaciones incómodas, sobre todo cuando es la primera Navidad que vivirá sin su ser querido. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de las pérdidas a las que se enfrentan las personas y de cómo pueden llevar el duelo en fechas tan simbólicas como estas. Martes de Diálogos, les damos la bienvenida a este programa a nombre de Leti Carvajal y de todo el equipo. Gracias por acompañarnos. Estamos con este tema que nos vuelve muy sensibles, nos toca fibras, pues que nos llevan a pensar en las personas que ya no están con nosotros, pero yo creo que podemos recurrir un poco a esta manera de sentirlas, porque como dicen, nadie se va del todo, su ausencia es física, pero siempre están con nosotros, siempre nos acompañan, y quienes hemos perdido a un ser querido sabemos y encontramos esa comunicación y esa energía muy especial que nos hacen verdaderamente sentir que están con nosotros. Y en estas fechas, donde es muy común que la familia se reúna, que vengan los recuerdos, que venga el balance de lo que fue un año más que está por irse, por supuesto que esas personas que ya no están por distintas razones, quizá porque fallecieron o porque están lejos de nosotros, pues es un momento en el que podemos reflexionar sobre cómo recordarlos, cómo hacerlos sentir presentes y sobre todo cómo sentirnos cerca de ellos para que la familia siga unida y todos sigamos en esta dinámica en la que la vida sigue y nosotros tenemos que avanzar junto con ella, como lo hubieran querido quienes ya no están y quienes también se encuentran lejos. Nuestro programa de hoy, gracias Jimena Raya, también está con nosotros Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y compartan el programa porque ASU vale mucho la pena. Buenos días. Hola, buen día. Pues sí, ya estamos listos con todas las redes sociales encendidas para que ustedes puedan hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios. También nos interesa mucho conocer pues sus testimonios, cómo han vivido ustedes estas situaciones, si es que les ha tocado desde las fiestas navideñas pasadas. Así es que ya sabe, a través de ex Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, usted puede vernos y ahí nos puede escribir todos sus comentarios y preguntas. También puede marcarnos al teléfono 55 51 66 40 00. Y bueno, si usted ya se va rumbo al trabajo, tiene que manejar, nos puede escuchar a través de Spotify y después a través de la aplicación 11 Más nos puede ver para que usted tome nota, tome datos y nos haga llegar sus dudas, Lupita. Mira, pues nosotros que sí podemos utilizar aquí el teléfono para tener la comunicación con ustedes, yo ya lo compartí en redes sociales. La app 11 Más además tiene todos los programas, no solo de diálogos, sino toda la programación del 11 que ustedes han convertido en una de sus favoritas. Ahí pueden ver los programas todas las veces que quieran y compartirlos. Nuestros invitadas esta mañana, gracias. Doctora Aide Valverde Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto conocerte. Gracias. Médica igual. familiar, maestra en terapia familiar, diplomada en tanatología, desarrollo personal, depresión y psicooncología. Gracias, doctora Aide. También nos acompaña Aurora Mortera. ¿Cómo estás, Aurora? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y felicidades porque Ay, es tu santo, ¿verdad? Así que estamos de manteles largos. Les vamos a compartir pastelito que la producción seguramente nos va a dar en un corte comercial. Muchas gracias. Gracias, Aurora. Doctora en psicoanálisis, tanatóloga de niños, adolescentes y adultos, especialista en cuidados paliativos y escritora. También nos acompaña Mauricio Córdoba Muñoz. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, Mauricio, psicólogo clínico de niños y adolescentes de la FES Iztacala. Hablábamos de lo que viene ya en fiestas, pues estamos cerrando un año más. Siempre nos da pues por hacer un balance, por empezar a prepararnos para lo que es despedir, en este caso el 2023.
Y la fecha inmediata, además del 12 de diciembre, pues lo que viene es la Navidad. Y la Navidad, no sé ustedes, pero ¿qué piensan? ¿Es incluso una fecha donde nos reunimos más como familia que en el Año Nuevo? ¿Cómo ven? ¿Cómo viene la Navidad? La Navidad viene empujada por todo lo que tiene que ver con el aspecto comercial, ¿no? O sea, es época de vendimia, es época de alcohol, de consumo, es época de estar con los demás, de las reuniones sociales laborales, etcétera, ¿no? Y viene empujando la obligación de ser felices. ¿Qué te parece? ¿No? Y pues hay que reconocer que hay hogares en los cuales es muy difícil ser felices. Sobre todo esos lugares en donde ha habido pérdidas muy cercanas de familiares o integrantes o amigos muy cercanos, y que por lo tanto el pedido de ser feliz se vuelve incómodo, se vuelve molesto, ¿no? Si retomamos un poco el aspecto cristiano de lo que tiene que ver con la Navidad, incluso podríamos hablar de la venida del nacimiento, que es la adventura, que es esta época antes justo de la Nochebuena, ¿no? Y es una preparación, y yo creo que ahí es donde nosotros podríamos insertar, justo prepararnos para estas fechas pensando en lo que es vivir sin ellos. Preparándonos para estas fechas en lo que es pensando vivir sin ellos. Creo que es una frase que nos va a acompañar a lo largo del programa, la preparación, y acostumbrarnos quizá a una ausencia, como les decía, física, pero que siempre, siempre creo que late y está muy cercana a nosotros más en estas fechas. ¿Por qué pues es tan importante para muchas familias en nuestro país el tener este espacio, este tiempo de reunión, de reflexión, de convivencia, de reencuentro? Múltiples mensajes, ¿no? A partir de esta palabra tan corta, Navidad, donde reflejamos finalmente lo que a lo mejor estuvimos tratando de hacer durante todo el año, y también lo vemos como época de oportunidad, donde en este momento me doy permiso porque algún mandato, algo donde yo necesito cambiar alguna situación, donde yo necesito voltear a ver otras cosas que tal vez no he visto o que no he querido ver durante todo este transcurso. Y entonces, como hoy me voy a reunir con toda mi familia, pudiera ser que pudiera intentar dar ese paso. Sin embargo, no es tan fácil. Estamos regidos por muchísimas cosas que vienen detrás, también estas historias familiares, estas situaciones donde tal vez no estamos como tan preparados para dar ese perdón o darme ese perdón que necesito en estos momentos. Entonces también es una época, creo, que de mucha reflexión para las familias en general. Mauricio, ¿tú crees que nos preparamos más para el festejo que para la reflexión? Definitivamente yo creo que sí, porque al final de cuentas esta época navideña, como bien lo decían, a partir de la mercadotecnia y todo lo que representa para diferentes etapas, yo trabajando con niños y adolescentes lo ven muy diferente de cómo lo ven los adultos, los papás, ¿no? Como lo ven los abuelitos, etcétera. Entonces, básicamente esta época es una época muy familiar, es una época bien, lo dijeron aquí tal vez, como en donde se permite disfrutar, a hacer a un lado los problemas, a hacer a un lado los conflictos, como diciendo, bueno, de aquí en adelante voy a estar feliz, voy a estar bien, y el 31 hago mis deseos, ¿no? Pero trabajando mucho con niños, esta época es una época de mucha esperanza por los regalos, por la festividad, por las vacaciones, obviamente que ya no van a la escuela, etcétera. Pero cuando hay este tipo de situaciones de pérdidas y de duelos, se vuelve obviamente una época que cambia el significado, ¿no? Tengo ahorita, casualmente cuando me invitaron al programa, tengo como 5 pacientes que están pasando por esta etapa y son niños. Y entonces cada uno lo está viviendo muy diferente dependiendo de sus experiencias personales. Y muchos de ellos se dan permiso como de decir, bueno, pues, o sea, sí tengo mi pérdida, pero quiero tratar de ser feliz. Y otros te dicen, es que para mí la felicidad la representaba la persona que se fue. La felicidad la representaba, la Navidad la representaba esa persona y ya no está. Entonces,
¿qué voy a festejar? ¿Me explico? Entonces, el acompañamiento, digamos, familiar y terapéutico hacia esas personas, pues depende mucho también del simbolismo que le pongan a esta etapa, ¿no? Vamos a escuchar a Gabriela Santamaría Briones, es terapeuta humanista y de acompañamiento en duelo. Nos va a hablar precisamente de esta época de la Navidad, lo que significa para también muchas familias que también no quieren que llegue esa fecha y más si ha habido una pérdida entre quienes acostumbraban en la familia reunirse en estas fechas. La escuchamos y regresamos. La Navidad impacta a las personas que están viviendo un duelo, una ausencia o una pérdida de algún otro tipo, porque en esta época se ha dado mucho el caso que se relaciona con la unión de la familia, con la unión de las personas, el bienestar, y a veces no estamos pasando precisamente por ese tipo de unión y afecta el no estar en el ideal de la sociedad. Nos empezamos a sentir con ausencia, no precisamente por muerte, sino con ausencia de estabilidad, de alguna persona, de algún trabajo, de la salud, y pues nos empezamos a sentir mal por no estar dentro de los estándares. Acompañar a un familiar en duelo es muy importante y hay que sensibilizarse mucho porque a veces damos lo que nosotros creemos que la otra persona necesita y lo que nosotros pensamos que nosotros necesitaríamos en su lugar. Lo más importante al acompañar a alguien en duelo es preguntar qué necesita, preguntar en qué te puedo ayudar. Las palabras de aliento, el acompañamiento, tiene que ver con lo que la persona quiere y necesita en ese momento, no con lo que yo supongo. Entonces es muy importante preguntar siempre qué es lo que necesita la otra persona. La Navidad se ha venido relacionando con la unión familiar desde hace mucho tiempo. Por tradiciones, en México es muy tradicional reunirse, estar juntos, vivir un momento de paz, armonía, olvidar todas las rencillas del año. Y bueno, yo creo que desde que vinieron las distintas religiones a inculcarnos distintas tradiciones y distintas formas de pensamiento. Entonces, de ahí vienen esas cargas que tenemos cada quien en sus figuras, de cada una de las creencias que tenemos en cuanto a la familia, la unidad, el estar juntos, el convivir, incluso el regalar o no regalar en diferentes religiones es diferente. Y de ahí viene más que nada esa cuestión de relacionar la familia, la unión y la Navidad en esta época del año. Familia, unión y Navidad, y yo sumaría temporalidad. Si hablamos de ausencias, no importaría si la persona no nos acompaña desde el inicio de año, que es el mes de enero, si se fue en febrero, en marzo, en abril, no importa, porque siempre cuando llega este momento de encuentro, lo asociamos con esa ausencia por algo en especial. Quizá era la persona que ponía el ambiente familiar, quizá era la persona que preparaba gran parte del convivio familiar. Los momentos y las dinámicas cambian por completo. Claro, así es. Escuchando al doctor Mauricio a hablar de estas necesidades de los niños, se me venía a la mente justo en estos días las cartas a Santa Claus, ¿no? Sí. Yo trabajo en hospital, trabajo con niños crónicos, con enfermedades crónicas, con cáncer. Y una de las cartas decía justo, quiero mi salud. ¿Te imaginas lo que es de impactante algo así? Es época de esperanza. Claro. Es época, ya lo decía el testimonio ahorita, de deseos. Y hay una diferencia entre el deseo y el regalo, porque el regalo es el que uno quiere dar y el deseo es lo que uno necesita. ¿Y qué es lo que necesitan esas familias? ¿Y qué es lo que necesita ese niño? Claro. Y tú decías organización, por ejemplo, la presencia del que decía los chistes, la presencia de quien hacía la comida, la presencia de quien unía a la familia, como suele suceder en estas estructuras familiares en donde todos se reúnen alrededor de la madre y cuando la madre ya no está, ya no hay reunión. Exacto. ¿No? En donde no solamente se pierde a esa persona, sino también se pierden las costumbres, se pierde la tradición, se pierde lo que se considera como
el apapacho, la compañía, la calidez, lo que tiene que ver con el amor, finalmente. No, y además, como bien nos decías, tú citas el caso de los niños. Cada integrante de la Claro, familia tiene su- vive la ausencia de manera distinta y necesita ese regalo de manera distinta y quiere tener esa esperanza de manera distinta. Por supuesto que cambia la dinámica familiar, pero cada quien recibe o percibe esa llegada de la fecha de manera distinta según la ausencia y la relación que tenías con la persona que ya no está. Así es. Justamente la familia no podemos dividirla, y menos en esta época. Entonces estamos hablando del que extraña, estamos hablando del que todavía está enojado, estamos hablando del que todavía está en el proceso de aceptación. Entonces cada integrante de la familia está todavía en diferentes etapas del duelo. No estamos todavía como integrados o unificados. Entonces, por eso todo lo vivimos de una manera diferente. El trabajo que nosotros hacemos con estas familias que están teniendo conflictos después de una pérdida es justamente que ellos también traten de entender al que está al lado suyo, porque muchas veces no se habla. En la familia se guardan secretos, hay secretos familiares por todo. Entonces de repente tampoco, o nos da miedo tocar el tema del que se fue, del que ya no está. Cuando el trabajo con terapia también es, nosotros le damos esa oportunidad de poder expresar qué es lo que tú sentías por aquel que ya no está. Y de esa manera tu hermano va a poder escuchar lo que tú también estás necesitando decir, porque Sí, muchas claro. veces no nos escuchamos. Muchas veces estamos viviendo como en familias separadas, aunque estamos todos juntos. Entonces, por eso nos enojamos. Porque él no quiere hacer la cena? Si a mi mamá le fascinaba que hiciera el postre, pero hoy no quiere hacer la gelatina que tanto le gustaba. Y el otro está tomando como queriendo tomar el mando. Ahora yo soy la que voy a organizar y el otro no está de acuerdo, y entonces también empezamos a tener estas diferentes dinámicas dentro de. Y finalmente todos están sufriendo, Así es. pero es algo que no se habla, desafortunadamente. Cada quien en su burbuja, Cada Mauricio. quien en su burbuja. Claro, y fíjate que ahorita escuchando todo esto y pensando en casos y en pacientes que estoy atendiendo justo ahorita que los tengo como muy frescos, Ujú. me pongo a pensar en algunos acaban de perder a un familiar, otros justo hace un año, en estas épocas se perdió a ese familiar, que era el que como que representaba la unión, por así decirlo. Y una de estas pacientes me decía, bueno, es que, o sea, yo llegué un día a mi casa y el árbol ya estaba puesto, ¿no? Y nadie me incluyó y lo pusieron. Y le dije, bueno, ¿y tú querías ponerlo? Pues no quería, pero quería ser tomada en cuenta, ¿no? Claro. Aunque me representa el árbol dolor, pero quería ser parte a lo mejor de todo esto. Y eso es lo que de repente pasa. Hay muchas personas que estamos en diferentes momentos del duelo, hay muchas personas que lo estamos superando más o que estamos más tiempo en negación, otros más tiempo en el enojo. Entonces todos lo vivimos muy distinto y tenemos que respetar las etapas de cada uno. Además, no es lo mismo cómo lo puede vivir o interpretar o representar un niño de cierta edad a un adolescente o alguien que acaba de tener una pérdida o acaba de pasar por algo grave o a lo mejor hay gente más sensible Así y hay es. gente con más herramientas, con menos herramientas. Cada caso es diferente y creo que en estas etapas, en las pérdidas, el núcleo familiar, el apoyo familiar tiene que ser desde mi punto de vista un cobijo emocional tan importante que tiene que dedicarse a ver qué es lo que necesita cada uno. El problema es si no hay alguien que funja como este nexo, Encabece, ujú. pues a los demás les toca solos. Entonces muchas veces las pérdidas lo que hacen es de que al principio justo como que los apartan porque todos sufren en silencio, porque si se juntan es como todo el tiempo tenemos el duelo aquí presente y sufrimos y lloramos y no queremos. Entonces mejor nos alejamos un rato para poder tener este espacio, esta libertad de poderlo llorar. Y cuando yo necesite acercarme, me acercaré. El problema que yo he visto es que hay mucha gente que conforme pasa el tiempo, como que se bloquea y ya no se da cuenta de que sigue triste y empieza a tener comportamientos disruptivos, a irle mal en la escuela, pero dice, no, yo no estoy triste, o sea, yo le echo la culpa al mundo porque el mundo me odia, ¿no? Pero yo estoy bien. Hasta que ya empiezas a tocar el tema, te das cuenta que lleva 6 meses con un duelo, sin resolver, sin enfrentar, y entonces que muchas de las manifestaciones que ha estado teniendo puede ser precisamente porque
no se ha dado o el permiso de enfrentar el duelo o Claro. alguien a lo mejor no lo vio y no te dijo, ven, aquí estoy contigo, te acompaño, ¿no? O que quedan prácticamente pues marcados y esta fecha donde se debería de honrar esa unión familiar, pues queda prácticamente quebrantada y ya no les gusta la Navidad, ya no les gusta convivir, se encierran, lo que Se decías, encierran. en su burbuja y es una situación que se puede volver, como nos decías, Mauricio, quizás hasta patológica y desencadenar otras cosas más a futuro. Seguimos hablando del tema. ¿Qué nos dicen en las redes? por Tenemos ya ejemplo, aquí Azu? comentarios en las redes. Por ejemplo, nos dice Julián Ayala, en mi opinión las tradiciones se van acabando y más después de la pandemia. La Navidad y Año Nuevo son fiestas de reflexión y desahogo. Muchas gracias. Y aquí un testimonio, Airam en Facebook nos comparte. Será la primera Navidad sin mi padre. Fueron 3 Navidades que no nos reunimos por la pandemia y el año pasado para Año Nuevo él dijo que quería que nos reuniéramos, que él nos quería a todos en su casa. El 31 se cayó, se le hizo un coágulo en su cabeza y murió después de que lo operaron. Te lo sentimos mucho y muchas gracias por tu comentario. Justo es de lo que se trata. Hay muchas familias, no solo en México, en el mundo, que pasaron estas situaciones en pandemia y pospandemia. Se perdieron muchos seres queridos, ¿no? Qué importante es, por claro. ejemplo, reconocer la voluntad de quienes ya no están. Eso también puede ser un factor que una a la familia. Si al integrante, al papá, a la mamá les gustaba que hubiera estas reuniones, una manera de honrarlo, como nos decía Iram, es continuar con esto. Y es un buen paso. Hay que hacerlo, aunque por dentro quizá estemos dolidos, sentidos. El duelo es algo por lo que tenemos que pasar necesariamente. Hay que vivirlo. Claro. Mira, Lupita, para contestar este comentario que estás haciendo, yo diría 2 cosas. Una muy importante es que los recuerdos, de una frase muy linda que dice que los recuerdos son como rosas para el invierno, Ujú. ¿no? Que representaría como nuestros recuerdos, lo que vivimos con ellos, ponerlos en juego justo en estas fechas, es como sentirte cobijado. Y la otra idea muy importante es reconocer que estas fechas también tienen un elemento traumático. Exacto. Es como una vivencia profundamente traumática. Yo incluso antes de venir lo pensaba, ¿por qué no reconocer que para algunas personas estas fechas son como un sismo o como un temblor? Sí. ¿No? ¿En qué sentido? En que es un quiebre muy fuerte a nivel de estructura, de personalidad, de familia, porque lo que a ti te organizaba, de pronto no lo tienes. Y me refiero a lo que te organizaba internamente como persona. ¿Sí? Tus ideales, tus apegos, tus planes. Y pienso, por ejemplo, en esas mamás recientes que acabo de acompañar, donde hace 1 semana, hace 2 semanas perdieron a su chiquito, en donde todo estaba centrado alrededor de ellos. ¿Cómo van a Así pasar es. estas fechas? ¿Sí? Entonces, si lo pensamos así, que fuera como un sismo, ¿qué necesitamos cuando acaba de ser el sismo? Pues te tienes que tranquilizar, te tienes que serenar, tienes que seguir. Alguien que te ayude a serenarte, Ujú. alguien, como decía Mauricio, que te acompañe, alguien que te dé seguridad, alguien que te dé pertenencia, alguien que Un responda a motivo. tus necesidades básicas, un motivo para tener sentido de vida, para continuar, a pesar de ese dolor, que es un dolor, es otra frase muy linda, el dolor es invisible para otros, mi dolor no es visto por otros. Y sí, yo lo padezco, el otro no lo padece. Ujú. Pero si tomamos conciencia de que el otro lo padece y podemos protegerlo, vamos a poder hacer algo por ellos en estas fechas. Repítenos la frase de las rosas, por favor. Los recuerdos son como las rosas para el invierno. Los recuerdos son como las rosas para el invierno. Creo que es momento de que nos quedemos con esa idea de que tenemos que volver a florecer, aún en momentos adversos, aún cuando sintamos que pues ya no tenemos fuerzas para seguir. Es un momento de florecer como las rosas
en el invierno. Seguimos hablando de una Navidad sin ellos. Regresamos con más comentarios. Gracias por su participación en Diálogos. La pausa es muy breve. Siga con nosotros. El duelo abarca un amplio espectro de pérdidas, como el caso de un ser querido, de la salud, del trabajo, de un objeto preciado o una relación amorosa. Continuamos con el programa aquí en Diálogos en Confianza, martes de familia, y queremos invitarle a que nos vea también el día de mañana, miércoles. Tendremos el tema Dejar ir lo que duele. ¿Qué se debe hacer para poder soltar situaciones, personas, incluso trabajos puede ser? Bueno, pues mañana los especialistas le ayudarán a reflexionar en este tema y a tener herramientas para solucionar cosas. Mientras tanto, vamos a seguir con el tema del día de hoy, la primera Navidad sin ellos. Les quiero compartir un par de mensajes que nos han hecho llegar. Muchas gracias, nuestra audiencia que está muy al pendiente. Laura Elena nos dice en Facebook: yo sufro mucho ya que extraño mucho a mi mamá, que murió hace un año, el 1 de noviembre de 2022. Extraño mucho que me decía todo va a estar bien y su abrazo de protección, apoyo y seguridad que ella me daba. Sufro por su ausencia, aunque sé que está bien con Dios. Sonrío con mi nieto, nietas, hijo e hijas y pareja, pero a mi mamá la extraño muchísimo. Muchas gracias por tu comentario. Araceli Verona nos comparte: mi esposo falleció en Navidad y fue muy difícil, sobre todo para mis hijos, y lo sigue siendo. Sí, así es. Muchas gracias por la confianza. Tenemos acá un comentario, nos dice Raquel Montiel. Muchas gracias. Las pérdidas no nada más son humanas, sino también hay que aplicarlo en divorcios, pérdidas de trabajo, salud, exactamente como dice la doctora, que mencionaba hace rato la doctora, y la audiencia está muy pendiente. Artemisa también en YouTube nos dice: mi padre murió hace menos de un mes. No me imagino cómo será la próxima Navidad y Año Nuevo sin él. Él estaba enfermo, por eso todos nos esforzábamos mucho para que esos días se la pasara muy bien. Muchas gracias por compartirnos. Y aquí Ricardo Ramírez también en YouTube nos da una reflexión. Dice: es sano aprender a enterrar a nuestros muertos. Siguen en nuestra mente, pero para algunos les es difícil dejar ir. Hay que saber soltar. Evitamos mucho dolor si soltamos. Parte del tema de hoy y de mañana también. Y tenemos por acá una llamada que también les quiero compartir, que nos hicieron llegar al centro de contacto con la audiencia. Nos dice Joel Enríquez: si reflexionamos sobre la Navidad, la palabra Navidad significa nueva vida. ¿Realmente hacemos una renovación personal de nuestra vida? Pues justo lo que se comentaba, ¿verdad? Tenemos aquí muchos mensajes alrededor de la Navidad y de estas celebraciones. Nos acaba de llegar justo en ese momento otra llamada y nos dice: ¿qué tanto afecta a nivel personal el hecho de que no haya celebrado la Navidad por órdenes de mis padres? Por esta situación no les inculqué estos temas a mis hijos, solo les aconsejé que si ellos lo quieren celebrar, lo hicieran conociendo el tema y por convicción propia, no por imposición. Muchas gracias a la señora Espinosa. Bueno, hay una elección, ¿no? Hay la posibilidad de la elección. Y cuando te dan esa libertad, podrás realmente involucrarte de otra forma, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo, como lo decía hace rato, hay una diferencia entre un regalo y un deseo, ¿no? Un deseo es lo que tú necesitas, y si se necesita convivir con otros, pues adelante. Claro, y por ejemplo, no por ahí, obligación. con respecto de las costumbres, ¿no? Claro. O sea, las costumbres al final de cuentas son transmitidas, ¿no? Hay costumbres familiares, hay costumbres sociales, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí la Navidad, cada familia la simboliza y la representa como puede, como quiere o como le hayan inculcado. Y hay gente que conforme pasa el tiempo a lo mejor no le agarra el gusto o prefiere otras o no le encuentra sentido o su forma de pensar pues le hace irse por otro camino. ¿Me explico? En este caso a lo mejor esta persona no necesariamente la celebraba porque no se le inculcaron,
pero eso no significa que tenga que transmitir ese mismo mensaje a sus hijos. Es como de, a mí no me lo inculcaron, yo no le agarré sentido, yo no creé un apego con la fecha, etcétera, pero si ustedes lo deciden, adelante. Creo que ese también, el tipo de mensajes son muy valiosos. Sin embargo, desde mi punto de vista, también las costumbres se adoptan de acuerdo a los que te las inculcan, te las enseñan porque te transmiten su gusto, su emoción. Y si no te la transmites, como de, ok, sí está bonita la Navidad, pero tengo que construirme el gusto. O sea, no lo viví, no lo sentí, no lo experimenté. Pero a lo mejor a través de películas, a través de otras personas, otros familiares, amigos, a lo mejor se van generando como estos gustos, ¿no? Lo bonito del mundo social es que precisamente nosotros podemos crearnos modelos, gustos, ideas de referencia a partir de lo que tenemos enfrente de nosotros. No necesariamente solamente la familia, sino lo que tenemos palpable para nuestra visión o para nuestra experiencia. Y eso creo que es lo que nos ayuda a construirnos y hasta reconstruirnos, inclusive en un duelo. ¿Qué Sí, tan claro. importante, por ejemplo, sería el respeto aquí? Si hay personas que definitivamente pues no les gusta ni participar, ni incluirse. Claro. No sé, pienso en una pareja de casados, a uno de ellos, de los integrantes disfruta muchísimo estar en estas épocas y el otro definitivamente ni le gusta. ¿Cómo le hacemos para que tampoco incomodar a la persona que no quiere y a fuerza la queremos incluir y nos aguada hasta la fiesta? Claro, Si no le gusta. si no le gusta. Entonces, digo, puede ser un caso, pero ¿qué Sí, hacemos? claro. Este tema es bien importante en temas de pareja y en tema de familia. Se trata mucho aceptar los límites de los otros también. Yo pongo mi límite, entonces te dejo ser, te dejo decidir, porque una pareja es la construcción de dos adultos que están en esta comunión donde van a compartir cosas. Entonces yo a ti, desde que nos estamos conociendo, te digo, ¿sabes que a mí no me gusta la Navidad? ¿Puedes con eso o no puedes con esto? Entonces, desde ahí nos estamos comprometiendo. ¿Sabes qué? Sí te voy a acompañar a la reunión de Año Nuevo, ¿no? Porque sí me gustan las fiestas, pero sabes que yo no le encuentro como tanto este sentido espiritual, este sentido de vamos a dar, vamos a recibir. O sea, yo te voy a acompañar porque voy a la fiesta. Entonces, yo quiero estar contigo porque tú eres mi pareja y a ti te agrada esto. Pero mi sentido es diferente. Entonces, cuando el otro está enterado de cuál es mi sentido de festejo, nos vamos a evitar muchos temas donde ya estás con tu cara otra vez, mejor no hubieras venido, entonces ¿para qué aceptaste? O no te dejan ir, ¿no? Te alejan entonces, de tu familia. te alejan de tu familia, pero ahí también estamos hablando de límites saludables. Hasta donde yo pareja, yo familia, permito que lo que yo estoy deseando, que yo estoy queriendo, te voy a permitir que coartes esta decisión mía, de yo sí disfrutar, de yo sí pasármela bien, y entonces empezamos a hablar de estos acuerdos. ¿Cuáles son mis no negociables en esta relación? ¿Qué tanto doy? ¿Qué tanto avanzo? ¿Qué tanto me quedo acá? Pero si yo no lo digo, a mí no me gusta la Navidad, y voy y estoy todo el tiempo con la cara, pues entonces va a ser motivo de pelea. Sí Claro, o sí, siempre. vamos a salir enojados de la fiesta y la festividad, que era el motivo de reunirnos, de compartir, del amor, pues se va a perder. O eso de que yo Fíjate. me voy con mi mamá en Navidad, tú te vas con tu Exacto, papá. tú vas con Bueno, tu para papá, allá, yo me quedo Justo durmiendo. hablando de parejas, Lupita, tenemos un comentario, nos dice Karina Hernández. En mi caso, este año mi pareja perdió a su mamá y no ha tenido el ánimo para estas fiestas. Pues muchas gracias por tu comentario. Y justo les quiero compartir un testimonio que tenemos con Natalie Ramírez. Ella es una chica que nos comparte cómo está viviendo en estos momentos varias pérdidas rumbo a las fiestas navideñas. Vamos a escucharla. Tengo 30 años y en mi familia han fallecido 3 personas muy importantes para mí, que ha sido mi papá, mi tío y mi mejor amiga. Todo esto sucedió durante un
corto lapso. Mi papá falleció el 8 de septiembre, mi tío el 25 de noviembre y mi mejor amiga el 27 de noviembre. En estas fiestas creo que va a ser totalmente diferente la dinámica que estábamos llevando, porque tanto mi papá como mi tío eran las cabezas, los guías para seguir y creando recuerdos. Entonces la convivencia con ellos era fundamental. Creo que la alegría es lo que más va a extrañar con ellos en estas fiestas, y junto entre tías, sobrinos, primos, hermanos, era una convivencia muy padre. Entonces ahorita la ausencia de ellos sí va a ser muy presente. Sí vamos a festejar, si logramos tener planeado celebrar con los que quedamos, en una manera de honrarlos, de seguirlos manteniendo dentro de nuestra unión familiar, de saber que aunque ellos físicamente ya no están, van a estar espiritualmente con nosotros. Entonces, qué mejor honor hacia ellos, qué mejor alabanza hacia ellos, que seguir nosotros unidos en familia. Las ausencias que se hacen presentes es lo que nos comentaba Atali. En este proceso de duelo, qué importante es permitir lo que nos han dicho, que cada quien viva su proceso de manera distinta, al mismo tiempo ser empáticos, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos todas estas emociones y estos sentimientos que nos vienen a la cabeza al momento de que nos encontramos frente a esta fecha? ¿Cómo nos podemos ir preparando, por ejemplo, para ese momento en el que los lugares que ocupaban las personas que no están van a quedar vacíos? ¿Cómo nos vamos preparando precisamente de lo que hemos hablado? ¿Qué dirías acerca de una manera de irnos preparando? Bueno, a ver, esta es una pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Porque al final de cuentas no es fácil. O sea, si yo me coloco del otro lado, no como la experta, sino como la que ha vivido duelos, ¿no? Y ha vivido estas fechas, yo confirmaría que no es fácil. Sí. Al escuchar el testimonio, yo pensaba en mis pérdidas. O sea, claro, después de la pandemia, o sea, antes de la pandemia perdí a mi esposo, después de la pandemia perdí a 2 hermanos, perdí a una sobrina, amigos. Entonces, claro que es una época que te mueve esa ausencia, pero la respuesta a lo que me preguntas es, 1, estás partido pero no del todo. Sí. ¿Sí? O sea, te dolió, hay ausencia, pero esa ausencia no es total. Estás aquí y estás con los recuerdos del otro. 2, acepta que hay continuidad. ¿Sí? No te sorprenda que el otro no quiera participar. Esto no es nuevo. Así ha sido siempre. Exacto. ¿No? Así ha sido siempre. ¿Sí? Entonces, hay continuidad. 3, crea nuevas fotografías. Yo me acuerdo cuando mi madre murió, que un sobrino me decía, tía, te extrañamos en las fiestas. Y yo le decía, hoy estoy haciendo nuevas fotografías. ¿No? Nuevas fotografías para los que vienen. Claro. ¿Sí? O sea, vamos a crear, me gustó esta idea de Mauricio, a crear nuevas costumbres, nuevas formas de vivir esta época, ¿sí? Pero bueno, el último, íbamos en el 4, ¿no? En el 4 es resolver cosas, hablando del duelo. El duelo viene con culpas, con miedos, con vergüenzas, con remordimientos. Entonces, ¿qué tal si implementamos para prepararnos, resolver esas cosas? ¿De qué tengo miedo? ¿Tengo miedo de no ser feliz en esa fecha? ¿Tengo miedo de ponerme triste en esa fecha? ¿Tengo arrepentimiento porque no le di el regalo que le quería dar? Porque no fui a verlo en ese momento, porque la pasé con otra persona. Vamos a resolverlo. Tengo vergüenza porque le di el regalo de lo que me sobraba por ahí y no le compré algo en especial, ¿no? O nunca le entregué el regalo que quería darle. O nunca le ¿no? entregué, o sea, Sí. vamos a resolver esas cosas que están mezcladas y que no nos permiten estar en paz. Yo diría que más que feliz,
es cómo poder estar en paz en esas fechas. ¿Qué más Claro. dirías? Yo también me iría en esta parte de resignificar. Nosotros no vamos a poder olvidar a esa persona que ya no está. O sea, es imposible que yo a alguien le diga, olvídalo, supéralo, da el siguiente paso, porque eso no es posible. Nosotros somos una construcción de lo que el otro también nos enseñó, de lo que el otro también nos creció. Entonces, si yo al otro le digo, es que tienes que dar el siguiente paso, olvidando, pues entonces ahí estamos cayendo en un bache bien profundo. Entonces yo diría, resignifiquemos. ¿Qué me dejó esa otra persona para que yo pueda estar ahora frente a mi familia, frente a los que amo? Y a lo mejor tampoco fue una experiencia grata, ¿no? A lo mejor tuve un padre ausente, a lo mejor tuve una mamá que no fue tan amorosa conmigo. Entonces yo ahora volteo a ver, lo que ahora me dejó es que no quiero repetir esa historia con los míos. Y hoy estoy presente. Entonces, aprendamos también a dar ese sentido de vida. No es que construyamos una nueva vida, sino a partir de lo que nosotros hemos ido creciéndonos, nosotros podemos brindar otras oportunidades a partir de lo que a mí no me gusta, a partir de lo que yo también necesito, a partir de lo que estoy viendo que el otro está pidiendo de mí. Entonces, yo puedo ir construyendo día a día una mejor versión de mí a partir de las enseñanzas del otro. Y ahora, siempre. ¿Cómo podríamos manejar, Mauricio, por ejemplo, este doble escenario? Por un lado, estamos de duelo, estamos tristes, y me estoy refiriendo a la parte adulta de la familia. Pero por el otro están los más pequeños que tienen otro panorama completamente distinto de lo que significa el duelo y esa pérdida para los adultos. Frente a este escenario en estas épocas. Fíjate que algo que estaba pensando ahorita mientras estaban comentando, que generalmente yo trabajo mucho con los pacientes, creo que de las primeras cosas que uno tiene que entender es de que justo a pesar del momento traumático, la pérdida y demás, la vida sigue, ¿no? Y algo que te frena, bueno, no te frena, más bien como que te empieza a defender un poquito de la tristeza, la depresión, los duelos, es primero la rutina. Tienes que permanecer en la rutina. O sea, a lo mejor no crear nuevos hábitos de inicio o a ver, ¿ahora qué puedo hacer? No, mantener la rutina, o sea, mantener la constancia de lo que ya tenías. Sigues yendo a la escuela, sigues yendo a trabajar, sigues levantándote, sigues limpiando, sigues haciendo. O sea, como que te pones en modo automático. ¿Me explico? Ni lo pienses, simplemente hazlo. El cerebro se empieza a acostumbrar y poquito a poquito va creando nuevas estrategias para solucionar el problema emocional. Los niños necesitan que haya continuidad en sus rutinas, en sus costumbres, en sus cosas. Si de repente el adulto cambia, el niño se desacostumbra, se desorganiza, empieza en ansiedad, mi papá ya no me va a cuidar, o sea, empiezan a haber muchas angustias de la figura que me tiene que cuidar, que tiene que estar para mí, está mal, entonces ¿quién me va a cuidar? Entonces ¿yo qué hago? Y entonces toda esa desorganización familiar no le sirve a los niños. Obviamente podemos hablar con los niños y decirles, estoy triste, vamos a estar tristes, hay una pérdida, pero también tenemos el derecho de ser felices, de continuar y de avanzar, pero reconociendo que hay un duelo, que hay una tristeza familiar y decirle, tengo derecho de estar triste y si voy a estar triste, no lo voy a ocultar, pero no voy a descuidarte, no voy a descuidarme. Entonces, cuando abrazas esa tristeza o ese dolor, pues te haces de fortaleza para poder superarlo, representarlo diferente y resignificarlo. El duelo y las pérdidas se tienen que reconstruir en el día a día después. O sea, cuando con nuestros amigos, con nuestras nuevas experiencias, ahí vamos reconstruyendo lo que se perdió. O sea, perdí a mi mamá, ok, ¿qué representaba mi mamá? Representaba esto, perfecto. Entonces ahora en el día a día adopto lo que mi mamá representaba para mí y lo aplico en el mundo, con mis hijos, con mis amigos. Mi mamá era muy amorosa, ok, entonces yo voy a adoptar eso que mi mamá me inculcó y a lo mejor yo empiezo a ser más amoroso en algo. A lo mejor tampoco tengo que abrazar a todo mundo, pero puedo empezar a hacer algunas cosas, digamos, diferentes. Si yo de repente trato de reparar mis remordimientos también, los puedo hacer ya en vida. Obviamente no con el remordimiento de conciencia, ¿por qué no lo hice? Y con esta culpa que te persigue constantemente en donde no sirve de nada.
O sea, esa culpa tiene que ser, chin, me equivoqué, no le di este regalo. Ok, voy a darle un regalo en vida a alguien más que represente el regalo que no le di a ella. ¿Me explico? Y también hay una cosa bien importante que yo la utilizo con los pacientes, que siempre es, trata de sacarle lo bueno a lo malo. A todo lo malo se le puede sacar algo bueno. Y en estos momentos me dicen, ¿pero qué le voy a sacar de bueno que se me murió mi perrito, no? Pues algo. Entonces, un aprendizaje, una nueva costumbre, un nuevo modelo, algo. Entonces, si tratamos de resignificar esto y crear algo productivo a partir de una desgracia, entonces la pérdida no fue en vano. Tenemos que también utilizarlo en favor de nosotros y de los demás. Y entonces es una forma como de decirle, tu pérdida la voy a traer conmigo, te sigo queriendo, sigues estando conmigo y en estas costumbres o en esto nuevo que estoy haciendo, aquí vas a seguir. ¿Me explico? Vamos a ver una cápsula que tiene que ver también con el trabajo que se hace desde los cuidados paliativos y desde la tanatología. Guadalupe Álvarez de Majul nos platica de esto, la escuchamos y regresamos. El duelo es una respuesta emocional, normalmente a una pérdida, y será tan intenso, tan difícil o tan prolongado, dependiendo de aquello que perdemos. Normalmente lo que más nos duele es perder nuestra salud, perder nuestra vida o en un momento dado perder a un ser querido. El duelo va a depender de muchos factores, de nuestra edad, de nuestro género, de la experiencia de otras pérdidas, pero también de fechas especiales o de las condiciones en las que perdimos a ese ser querido. Y hablar de estas condiciones es saber que las fechas especiales, como la llegada de las fiestas navideñas y de fin de año, pueden representar momentos muy intensos de dolor, de tristeza, de añoranza, porque normalmente entendemos la Navidad como una etapa pues de luz, de gusto, de felicidad, de compartir, y puede ser muy difícil estar en sintonía con la sociedad, con los demás, y nosotros no estamos en esas condiciones. Puede ser una etapa complicada. Al ser el duelo una respuesta emocional personal, no hay maneras correctas o incorrectas de vivir el duelo. Cada persona lo va a vivir de acuerdo a su contexto familiar, personal, sus recursos personales, experiencias previas. Hay muchas condiciones que hacen que el duelo sea único y que cada persona lo viva a su tiempo, a su modo, a su ritmo. Realmente festejar en estas fechas decembrinas, cuando se tiene un duelo, es difícil. La mejor manera que podemos acompañar a las personas en duelo durante estas fechas es siendo como muy empáticos, muy sensibles a su dolor, escuchándolos, invitándolos a participar, más no forzándolos a participar. Esa es una parte importante, que no se sientan solos, que se sientan acompañados y que ese ser querido siempre permanecerá en su corazón y en su mente. La Navidad o todas estas festividades de fin de año, independientemente de la religión que se tenga, es una fecha para convivir con los amigos, con la familia, para estar unidos, y por eso es que es muy relevante cómo se vive esta época, cómo es que se puede vivir pues sin perder la relación con los seres queridos. Escuchando a Guadalupe Álvarez, pensaba que quizá alguien que esté viendo este programa pues esté moviéndose muchos en sus emociones, y también llegué a pensar en que hay personas que perdieron a la única persona que las acompañaba en estas fiestas. Imaginemos ese dolor, esa tristeza, ese duelo. Y sí, como nos decía Guadalupe y como nos han dicho los especialistas, difícil, crudo, duro, y pues nadie quisiera estar en sus zapatos, pero qué importante que no se sientan solos. Así es, así es. Yo creo que ahí es donde hablamos de la empatía. Hace rato iba a comentar, antes de este testimonio, dos elementos que me gustan mucho de la logoterapia, que son el autodistanciamiento
y la autotrascendencia, ¿no? Autodistanciamiento. Si yo me salgo de mi dolor y miro el dolor del otro, será más fácil. Eso es autodistanciarse, ¿no? Y autotrascender. Y eso me recuerda a unos papás, hace muchos años, tengo ya como 30 años dedicándome a esto. Y recuerdo a unos papás con un duelo de la pérdida de un hijo que en estas fechas y en Año Nuevo preparaban sándwiches y pequeños lunch con jugos y salían a la calle a regalarlos en nombre de su hijo. Claro. Autotrascender, ¿sí? Entonces, si vemos a estas personas que están solas, estas personas que están dolidas, y podemos darles algo, salir de nosotros y darles algo, será una buena fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué receta, si es que existen recetas, ¿no? Sí. Es justo esa para dar en estas fechas. Sal de ti mismo y date al otro. Y eso te va a ayudar a ti. Y no es que dejes de pensar en ti, no es que dejes de solucionar tus broncas, sino que simplemente es importante ver que el otro está ahí y necesita de ti. Y además, muy importante también, creo que no debemos perder de vista que si invertimos los papeles, la persona que ya no está no nos hubiera querido ver tristes, ni también pasándola mal todo el tiempo. Ahí estaría apapachándonos y lo que siempre querría es nuestro bienestar. Entonces pensemos en esa persona que ya no está, ¿cómo querría que estuviéramos ahora que está ausente? Volvemos a Diálogos. Cada individuo transita por el duelo de manera distinta, con ritmos diversos, por lo que es importante acompañar a la persona que lo vive y comprender cuáles son sus deseos y necesidades específicas. Continuamos con el programa hoy en Martes de Familia y justo queremos también comentarles e invitarles a que vean el programa del próximo martes porque el tema será cómo elegir los juguetes en esta temporada. Vamos a hablar del juego, de las características lúdicas que puede tener un juguete que no necesariamente tiene que comprarse en una tienda, puede ser que ya esté en el patio de la casa, en la sala, en la recámara. Así es que bueno, con nuestros especialistas vamos a ahondar en este tema y verá que será muy benéfico. Y bueno, vamos a continuar con comentarios que tenemos del tema del día de hoy, la primera Navidad sin ellos. Aquí en Facebook, Anilú nos dice, es difícil un duelo por la partida de un ser querido y aumenta ese dolor aún más en estas fechas. Pero como crees que le gustaría a él verte a ti y tus hijos honrando su memoria, tal vez preparando la comida que le gustaba en estas fechas, asistir a lugares a donde acudían con él, recordando bellos y placenteros momentos, esa sería una bella manera de honrar la memoria de esa persona. Muchas gracias por tu comentario. Magda nos dice, en estos últimos años he aprendido a no romantizar las situaciones cotidianas. Nada es para siempre, ni el amor, ni los amigos, ni la familia. La primera Navidad sin mis padres fue muy dura, fue horrible, lo categoriza. Muchas gracias por tu comentario. Nos dicen acá, Laura, no debe haber sillas vacías porque hoy ocupan un lugar en nuestro corazón. Muchas gracias por tu reflexión. Clau Piña nos dice, mi prima, en paz descanse, me hizo amar mucho estas fechas. Es la primera Navidad sin su amada presencia, pero tengo que enfrentarlo y seguir como a él le gustaría que fuera y ayudar a los demás miembros de la familia a enfrentar este duro momento en la vida. Muchas gracias. También para los que siguen preguntando, el número de teléfono es el 55 5166 4000. Ahí estando en su casa usted toma su teléfono de casa, su celular y marca y también puede hacernos llegar sus comentarios. Otro comentario nos dicen acá, Alicia Pérez, en este año trascendieron mi papá y mi hijo. No sé cómo reaccionaremos en la noche navideña.
Muchas gracias por tu comentario. Espero que la puedan pasar muy bien pese a la situación. Juan Ledesma nos dice, es muy triste, mi papá se fue en diciembre y mi suegro también. Las navidades ya no fueron igual hasta que llegó mi hija. Su ilusión mitigó nuestros sentimientos y ahora que mi nietecita llegó, mi esposa y yo vemos el mes de diciembre diferente. Parece que han sanado una pérdida importante. Pérdida, ¿no? claro. Tenemos otro comentario. Es una sugerencia, nos dice Laura. Escriban una carta de despedida y abran su corazón a todas las personas que hoy sí están cerca de ti. Permítanse ser abrazados. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, pues justo tenemos aquí un testimonio anónimo que les queremos compartir. Es de una persona que vive una pequeña ausencia todos los días porque está lejos de casa. Y bueno, ahora le va a tocar también estar lejos en épocas navideñas. Vamos a escucharla. En el mes de marzo tomé la decisión de venirme para Estados Unidos y extraño mucho a mi familia, extraño a mis papás, extraño a mis hermanos. Todo este sentimiento de que extraño a mi familia se agudiza en estas fechas porque quisiera estar con mi familia, quisiera cenar rico, quisiera estar pues platicando y con la cercanía con mis hermanos. Aunque la Navidad la pasaré con mis tíos, pues voy a extrañar mucho a mis papás, voy a extrañar mucho la comida de mi mamá, un rico ponche calientito, estar con ella poniendo el árbol, aunque sea chiquito, pero poníamos el árbol juntos. Y voy a extrañar mucho pues los juegos, las pláticas que en familia siempre teníamos en estas fechas. Muchos piensan que en estas fechas es pura felicidad y amor y estar bien con su familia, pero se olvidan que muchos estamos lejos de casa y extrañamos mucho estar con nuestra familia y no la pasamos tan bien. Muchas gracias por la empatía que está teniendo el público que está siguiendo el programa, por los comentarios, por las dinámicas, porque creo que estamos haciendo del tema un gran acompañamiento para quienes están en esta etapa, en este momento, que retomo las palabras que nos decían. Es horrible llegar a estas fechas con una ausencia tan sentida en nuestros corazones y no se olvida. Entonces sí, es horrible extrañar, es horrible no tener junto a nosotros a las personas que queremos y de alguna manera todos, a través de sus comentarios, a través de escucharlos a ustedes como especialistas, como personas que conocen y han vivido de cerca estos duelos, que su orientación sirva también para hacerles sentir a aquellas personas que están atravesando justo ahora por un momento tan duro, tan difícil por esas ausencias, que pues recurramos quizá a esta frase, porque nada es para siempre. ¿Hasta cuándo un duelo, un dolor, una ausencia es sano tenerla o sano vivirla? Es difícil sí hablar de plazos, de temporalidad, claro, pero ¿cuándo es el momento en el que también debemos de permitirnos sentir diferente? Que esa ausencia ya no nos duela quizá. Está aquí, está con nosotros, la persona la llevamos dentro, pero ya me duele menos. Claro. Aide. Claro, eso tiene que ir pasando. ¿Por qué? Porque seguimos un ciclo de vida. Entonces, conforme nosotros vayamos aprendiendo a saber cómo queremos vivir, nosotros podemos decidir seguir en esa etapa de dolor o pasar a la reconciliación conmigo mismo, donde yo hoy decido recordarte sin que me duela tanto que no estás. Entonces, es una decisión propia que se tiene que ir trabajando, que se tiene que ir construyendo. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a esa persona que ya no está. ¿Por qué? Porque nos vamos generando desde que estamos pequeñitos, nos vamos generando apegos, nos vamos enseñando a querer de tal o cual manera. Entonces, a mí me enseñaron que si tú no estás físicamente, es como si no estuvieras. Si tú no abrazas, si tú no esto. Entonces vamos generando apegos.
Nuestra etapa de crecimiento es a través de todo lo que hemos ido aprendiendo a cómo desprendernos de las cosas. En medida de este aprendizaje, nosotros también vamos a ir aprendiendo a soltar, aprendiendo a decidir ya no vivir bajo el yugo de este dolor. Te recuerdo, hoy decido no extrañarte, hoy decido entrañarte y esto lo interiorizo, te entraño porque estás dentro de mí, porque vives conmigo, porque todos los días está el aprendizaje que me dejaste. Entonces hoy decido no extrañarte, hoy decido entrañarte. Y permitirnos, creo que también si vamos a respetar la tradición familiar de reunirnos, de estar juntos, incluso de darnos un regalo, pues llegar el momento del abrazo. Claro. Y llegar el momento en el que quizá abrazando a ese ser querido que está sufriendo el mismo dolor que tú, vengan las lágrimas. O sea, claro. alivio en compañía. Sanando. También se vale, al mismo tiempo, vamos a cenar y vamos a llorar y vamos a extrañar y nos vamos a reír y a lo mejor hasta nos dan ganas de bailar. Permitámonos todo eso. Creo que algo importante que tenemos todos que entender es de que las emociones para algo están. Entonces, obviamente, frente a un apego, una pérdida, lo que se detona pues, es una tristeza, un enojo, ¿no? Entonces, tenemos que permitirnos reconocernos a nosotros mismos que tenemos el derecho de estar tristes y de estar enojados, y también que los demás tienen derecho de estar tristes y enojados. Muchas veces lo que hacemos con los niños o con los demás, como no queremos verlos sufrir, no, ya no llores, ya tranquilo. Y no, al contrario, si tienes derecho de llorar, tienes derecho de estar triste, pero como les decía, pues vamos a continuar con nuestra vida, con nuestra tristeza aquí a un lado, sabiendo que va a estar con nosotros un ratito. Y esta pregunta me parece, sí, obviamente hay ciertas estimaciones de lo que es un duelo normal, lo cual pues desde mi punto de vista no necesariamente se aplican, porque cada quien las va experimentando de acuerdo a su manera. Y lo que platicábamos hace ratito nosotros era que el duelo y las pérdidas y la tristeza se van experimentando a partir de la primera vez que vives un evento o una fecha especial. Por ejemplo, ahorita es la Navidad, sí, pero después viene el primer cumpleaños de esa persona, el primer día del padre, el primer día del abuelo, el 10 de mayo. El 10 de mayo, el día del niño, ¿no? El día de la mascota, etcétera. Entonces, cada vez que experimentemos el primero de cada eso, se va a revivir el duelo y vas a decir, oh, sí, mi mamá ya no está. Bueno, ay, sí, mi hijo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya pasaron 8 meses, pero en los 8 meses te toca esa fecha, pues la vas a sufrir otra vez y te va a doler. ¿Me explico? El punto de cuando algo se vuelve patológico o se vuelve normalizado es qué tanto a ti te discapacita. ¿Me explico? O sea, si puedes tener una vida, ok, si sufres, lloras, estás muy triste y de repente como que a lo mejor en esas épocas quieres estar un poquito más acongojado y a lo mejor aislarte un poquito, no pasa nada. Mientras después de ese tiempo puedas continuar y retomar tu vida y continuar con una vida productiva, a pesar de la tristeza, podríamos decir que eres una persona que estás enfrentando el duelo, estás con tus recursos y tus herramientas enfrentando el duelo y no te estás dejando caer en, obviamente, pues en la añoranza perpetua, ¿no? Entonces, sí, creo que esta palabra que decían de entrañar es algo muy bueno, porque también nosotros tenemos que resignificar, tenemos que ser personas resilientes con la pérdida, tenemos que sublimar la pérdida, tenemos que hacer algo productivo con la pérdida, no vivir toda la vida con la pérdida. O sea, tenemos que cambiar el sentido a las cosas, generar un sentido diferente de esta persona y simplemente digamos que cuando pasen varias veces en lo que sea los 10 de mayo, recordaremos a lo mejor a nuestra mamá con mucho cariño, sabiendo que ya no está extrañándola, pero ya no nos va a discapacitar. Hay una cuestión del testimonio que está conectada con lo que comenta Mauricio, que tiene que ver con el cómo se vive el duelo. Y en el testimonio hablaba de que el duelo se vive de acuerdo a el número de pérdidas que se han tenido, la edad de la persona que se perdió, el estilo de vida de la familia, etcétera, ¿no? Sí. Y ahí agregaríamos la parte que tiene que ver con la estructura de personalidad, lo que tiene que ver con
qué tan normal o qué tan patológicos somos, porque esto que comentabas, Mauricio, de la resiliencia, ¿no? Y de la capacidad de simbolizar, varía. Incluso también la capacidad de empatizar con el otro también varía de acuerdo al tipo de estructura. Y cuando hablo de tipo de estructura es si eres neurótico obsesivo, neurótico histérico, si eres neurótico narcisista o si eres esquizofrénico, porque esa Navidad también la vas a vivir de acuerdo a esas características de personalidad. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando te enfrentas dentro de la familia hay alguien que es esquizofrénico, ¿cómo vas a vivir esa Navidad? No nos olvidemos de ese tipo de familias también, ¿no? ¿Cómo van a vivir ese evento tan especial que además hace brotar más locura? Vamos a ponerle entre comillas, ¿no? Hace brotar más locura, porque incluso en esta época, por el clima y por las fechas, los suicidios están al por mayor. Entonces, normalicemos lo que hay que normalizar como conclusión y lo que no hay que normalizar, vamos a atenderlo. ¿Qué es lo que hay que normalizar? Estás en familia, recuerdas a esa persona, le lloras, es válido, lo extrañas, hablas de él, convives con los demás, hablemos de los recursos del neurótico, de todos nosotros. ¿No? ¿Sí? Un poco. Exacto. Lo que no hay que normalizar es esas familias en donde están los intentos de suicidio, en donde está la drogadicción, el alcoholismo, en donde está el abuso, en donde está esa mesa con un asiento, como si el muerto estuviera ahí y se le hace, por ti papá, ¿no? O sea, cuando el muerto ya no está, que es lo que le llamamos en cuestiones de dinámicas de familia, precisamente la familia con fantasma, ¿no? Así es. Que son Bien patológicas, ¿no? Que es muy común, Totalmente. ¿sí? Esas cosas no las normalicemos y los que podamos apoyar, que podemos ayudar, llevemos con quien debemos de llevar a esas personas, que me refiero con el especialista. Claro, hay que ¿verdad? sanar esas heridas claro. para que después no se conviertan en el pretexto de, no, pues ahora ya vamos a brindar hasta que se nos olvide y después las familias siguen llorando la ausencia de algún ser querido a través de una adicción. ¿De una De una adicción? adicción. Claro. O llegan incluso a perder el sentido de la vida y llegan a un suicidio, que sería lo más terrible en este caso, Azu. Sí, Fíjate, claro. justo tenemos un comentario. Nos pregunta un chico, ¿cómo puedo ayudar a un amigo? Es una chica. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo que sufre de depresión ya diagnosticada y ansiedad? Y su mamá falleció hace medio año. Ahorita él se siente muy triste y más por su enfermedad. ¿Cómo le puede ayudar? Mauricio. Uy, fíjense que primero, fíjense que me ha tocado muchos pacientes que me dicen, es que tengo un amigo, ¿qué hago? Quiero hacer algo por mi amigo, Claro. ¿qué le digo? Entonces de repente se cargan con una responsabilidad que no les toca. Primero le diría yo a esta persona que no tiene por qué hacer algo, o sea, no es su responsabilidad. Es muy agradable tener un amigo que se preocupa por ti y que está al pendiente de ti. Lo que decíamos en su momento, y creo que también se platicaba aquí en algunos de los testimonios, que era de qué puedo hacer por ti, en qué te puedo ayudar, sería algo importante. ¿Qué puede hacer con alguien con depresión o ansiedad? Primero, obviamente, no verlo directamente como una persona enferma, sino como un amigo que necesita, digamos, compañía, motivos por el cual salir y levantarse. Los amigos, de hecho, desde mi punto de vista, son de las mejores estrategias terapéuticas que existen, ¿no? Claro. Entonces, el sacarlo, el liberarlo, el distraerlo, el hacerle entender también que con la compañía, simplemente con la compañía y con la convivencia, me parece que es de inicio suficiente apoyo terapéutico para él. ¿Qué puede hacer más? Yo creo que de entrada eso, apoyarlo, acompañarlo, escribirle, hacerlo reír, llevarlo a algún lado, vente, vamos a tomarnos un cafecito, salgamos, hagamos esto. Creo que la convivencia y todo este tipo de movilización social también le ayuda hasta el cerebro a darse cuenta de que existe un mundo también Claro. agradable, que no nada más se tiene que clavar
en la parte negativa o de la tristeza, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver a las personas desde cómo te ayudo, desde justo la enfermedad o desde la carencia o desde, es que lo veo muy triste, pues vente apapacho. Sí está padre el apapacho, pero también ofrécele algo que le ayude a ver que existe la otra parte, ¿no? La contraparte positiva. Las salidas, los conciertos, los cines, las películas, ¿no? Los abrazos, el fútbol, etcétera. Lo que le guste a él, si no le dan ganas, y si no tiene ganas precisamente por su depresión o por su ansiedad o está muy preocupado, a lo mejor obviamente pues la compañía interna directa, si el caso es muy delicado o ya empieza a lo mejor con manifestaciones verbales de me quiero hacer daño, no sé qué hacer. Exacto. Hay veces que, bueno, no queda de otra más que a lo mejor contactar a la familia o hasta a veces, si está en tratamiento, hasta el mismo especialista. Es mejor perder un amigo que perder una vida, ¿no? Alguna vez yo lo trabajé con algún paciente y funcionó. Y el paciente y su amigo pues, estuvo muy agradecido con él porque dijo, es que te preocupaste por mí, sí le hablaste a mi terapeuta, sí le dijiste, me echaste de cabeza, pero gracias, ¿no? ¿Por qué? Porque mi terapeuta me ayudó. Entonces, sí es importante desde ahí ir por escalafones. La otra parte sería, digamos, desde mi punto de vista, lo último que se tendría que hacer. Primero, ayudarle a decir, mira, o sea, sí está lástima tu pérdida, me da mucha pena, pero yo soy tu amigo y yo te voy a ofrecer mi amistad. Y mi amistad es esto. Vente, vamos. Claro, ¿no? claro. Gracias. Tenemos otro comentario, bueno, otra pregunta. ¿Qué se hace en estas fechas cuando acabas de perder a un hijo? Uy. Ay, qué duro. Hasta podría decir Mari, mamá de Mía, que acaba de fallecer hace una semana aproximadamente, conectarte con la vida. O sea, ella ayer me escribió y me dijo, la voy a ver en el programa. ¿Qué se hace? Conectarte con los demás, seguir escuchando a los demás, seguir buscando respuestas. Eso es lo que se hace, ¿sí? Mauricio lo decía, jálala, ¿no? Acompáñala. Cómo te acercas con la gente cuenta tanto. Yo también trabajo con niños con intentos de suicidio, adolescentes. Y ayer se tomó las pastillas, hoy, ¿cómo te acercas a esa persona? ¿Cómo haces ese contacto? Entonces, ¿cómo te acercas a esos padres? Igual que te acercas a alguien que ha intentado suicidarse, de la misma manera. ¿Cómo? Invitándolo a anclarse a la vida, al sentido de vida. Porque además creo que desde el momento en el que tiene la iniciativa de comunicarse al programa, de hacer la pregunta, hay un deseo en esa persona de seguir, algo en su interior la está moviendo a seguir, a saber qué hago con esta emoción, qué hago con este duelo, qué hago con esto que me está carcomiendo el alma. Pues nos acaban de decir los especialistas, sácalo, exprésalo, compártelo, habla con tu hijo, en fin, hay muchas maneras de continuar este proceso y no hay prisa para que esto pase. Tiene que vivir su duelo. Tiene que vivirlo sí o sí porque en algún momento la vida le va a poner otra situación difícil, donde si no ha resuelto duelos anteriores, tal vez a lo mejor ya no va a ser una pérdida de un familiar, sino a lo mejor una pérdida de un trabajo. Y con ese trabajo se va a venir abajo, con esa pérdida. ¿Pero por qué? Porque justamente no ha trabajado todo lo demás, no ha generado esas herramientas, más bien no las ha experimentado, porque generalmente todos las tenemos. Entonces no ha generado esta apertura de esas herramientas para poder dar el siguiente paso. Si en lugar de vivirlo lo escondo, en algún momento va a salir. Entrañamiento. Entrañar. En lugar de extrañar, sí, entrañar. Porque ahorita lo que ella necesita pues es precisamente a su hijo ahí con ella en estos momentos y nadie quiere perder a un hijo. Claro, y tampoco no le podemos decir ya no llores, sigue adelante, tienes otros hijos, sigues teniendo una vida. Ella sola tiene que encontrar el sentido de vida
sí, justo para ella, junto con los suyos, junto con su exterior, junto con lo que tiene que salir a vivir. Pero primero tiene que encontrar el sentido de ella. Ahora, ¿qué estoy aprendiendo de esta pérdida tan fuerte que tuve? Finalmente, la pérdida del hijo es una de las pérdidas más fuertes que puede tener un ser humano. Por ahí decía algunos maestros, ¿cuál es la pérdida más fuerte? La que tú estás sintiendo en este momento, independientemente de quién sea, de qué sea. A lo mejor es una situación, pero la pérdida que tú estás teniendo en este momento es la pérdida más fuerte que tú hoy estás sintiendo. No califiquemos, no pongamos etiquetas. Es que estás llorando por tu perrito, le lloraste más a tu perrito que a tu papá. No pongamos etiquetas. Tal vez él no solucionó en su momento la pérdida de su papá y hoy que perdió a su mascota, está aflorando lo que en ese momento tuvo que dejar escondido por mucho tiempo. Gracias. Entonces, gracias. Volvemos. Cuando observemos que nuestro familiar en duelo sufre una depresión prolongada, sentimientos intensos de culpa e incluso pensamientos de suicidio, entre otros síntomas de alerta, es fundamental buscar ayuda profesional. Sino también se pierden las costumbres, se pierde la tradición, se pierde lo que se considera como el apapacho, la compañía, la calidez, lo que tiene que ver con el amor. La presencia del que decía los chistes, la presencia de quien hacía la comida, la presencia de quien unía a la familia, como suele suceder en estas estructuras familiares en donde todos se reúnen alrededor de la madre y cuando la madre ya no está, ya no hay reunión. Cada integrante de la familia está todavía en diferentes etapas del duelo. No estamos todavía como integrados o unificados. Entonces, por eso todo lo vivimos de una manera diferente. Porque muchas veces no nos escuchamos. Muchas veces estamos viviendo como en familias separadas, aunque estamos todos juntos. Entonces, por eso nos enojamos. Y tenemos que respetar las etapas de cada uno. Además, no es lo mismo cómo lo puede vivir o interpretar o representar un niño de cierta edad a un adolescente o alguien que acaba de tener una pérdida o acaba de pasar por algo grave o a lo mejor hay gente más sensible y hay gente con más herramientas, con menos herramientas. Cada caso es diferente y el problema que yo he visto es que hay mucha gente que conforme pasa el tiempo como que se bloquea y ya no se da cuenta de que sigue triste y empieza a tener comportamientos disruptivos, a irle mal en la escuela, pero dice, no, yo no estoy triste. Estás partido, pero no del todo. Sí. ¿Sí? O sea, te dolió, hay ausencia, pero esa ausencia no es total. Estás aquí y estás con los recuerdos del otro. El duelo viene con culpas, con miedos, con vergüenzas, con remordimientos. Entonces, ¿qué tal si implementamos para prepararnos, resolver esas cosas? Creo que de las primeras cosas que uno tiene que entender es de que justo, a pesar del momento traumático, la pérdida y demás, la vida sigue, ¿no? Y algo que te frena, bueno, no te frena, más bien como que te empieza a defender un poquito de la tristeza, la depresión, los duelos, es primero la rutina. Muy buenos días. La Navidad es una época llena de alegría, de amor y de celebración. Sin embargo, para aquellos que han perdido a un ser querido, también puede ser un momento especialmente difícil. La ausencia de alguien querido se hace más evidente durante las festividades y la primera Navidad sin ellos puede ser especialmente dolorosa, sintiendo un vacío profundo en nuestro corazón. Es natural sentir tristeza, soledad y nostalgia durante esta temporada, ya que los recuerdos de los momentos felices se mezclan con la realidad de su ausencia. Aunque nuestros seres queridos ya no están físicamente con nosotros, eso no significa que debamos dejar de recordarlos o de honrar su memoria.
podemos encontrar consuelo al recordar los momentos especiales que compartimos juntos. Esto puede incluir encender una vela en su honor o colgar una foto en el árbol de Navidad. Podemos compartir historias, anécdotas que los mantengan presentes en nuestras vidas. Enfrentar la primera Navidad sin nuestros seres queridos también puede ser oportunidad para crear nuevas tradiciones y encontrar formas de celebrar su vida de una manera significativa, como realizar una actividad que ellos solían disfrutar, a lo mejor cocinar su receta favorita, o ver su película preferida, o visitar un lugar especial que les traiga alegría. Al hacerlo, podemos sentir su presencia de una manera diferente y mantener vivo su legado. Es importante recordar que no estamos solos en nuestro dolor. Durante la Navidad, muchas personas experimentan la misma sensación de pérdida y de soledad. Buscar apoyo en familiares, amigos o grupos de apoyo puede ser invaluable. Compartir nuestras emociones y experiencias con otros que han pasado por lo mismo puede brindarnos consuelo y comprensión mutua. Además, considerar la posibilidad de buscar orientación de un profesional puede ser útil para ayudarnos a procesar el duelo y encontrar formas saludables de lidiar con la pérdida. Y no te olvides que aquellos que hoy no están físicamente con nosotros viven a través de nuestros recuerdos y del amor por ellos. Muchas gracias a Marisa por esta reflexión. Y bueno, les queremos compartir más mensajes que han llegado, más comentarios. Tenemos aquí a Laura Buendía. Ella opina, podemos prever cómo nos queremos sentir. El día dura solo 24 horas, merecemos ser felices. Pensemos que nuestros seres queridos que han trascendido están juntos. Alcemos nuestra copa y brindemos por su vida en la nuestra. Es la opinión de ella, muchas gracias. Susana Gómez nos dice, considero que cada quien tiene sus recursos, su tiempo y su ritmo para elaborar su duelo. Fernando también en Facebook nos dice, muy buenos pensamientos, pero creo que se vincula mucho una falsa Navidad con regalos materiales. Era lo que se decía, ¿no? Hay una pesadez social, ¿no? Que empuja a ciertas situaciones. Tenemos acá otro comentario que nos mandan y nos dicen que esta persona quisiera borrar el mes de diciembre del calendario porque en diferentes años han perdido a familiares. El 13 de diciembre a una persona, el 24 de diciembre a otra, y llegó el momento en que lo quisieran borrar del calendario. Ahorita vamos a retomar más llamadas, más preguntas, porque hay muchas. Por ejemplo, tenemos aquí una llamada que nos dice, mi mamá no asimila la pérdida de mi papá. Pasó hace 6 meses y yo lo tenía a mi cuidado, pero le dimos todo lo que pudimos, le dimos una buena calidad de vida. Mi mamá no lo acepta. ¿Cómo podemos ayudar a mi mamá? Vamos a retomar más preguntas, pero les queremos mostrar una cápsula que preparamos con Gabriela Santamaría Briones. Ella es terapeuta humanista y de acompañamiento en duelo. Y justo en esta cápsula ella nos explica un poco cómo podemos afrontar estas épocas navideñas en un duelo. Escuchémosla. Siempre la primera vez en todo es difícil porque está la incertidumbre de cómo debo actuar. Y ahí está la palabra más difícil, cómo debo actuar. Y no nos damos esa libertad de ser. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a afrontar, que una persona afronte eso, dejándola ser? Si necesita llorar, que llore. Si necesita reír, que ría. Si necesita externar todos sus recuerdos, escucharla. Escucharla, que los externe, darle esa facilidad de ser y de hacer lo que ella necesite. Cuando toda una familia está en duelo por una pérdida, por muerte, digamos, desde mi punto de vista es mucho más fácil pasar por esa primera Navidad si hay la confianza familiar. Porque entonces yo te voy a escuchar, ya te conozco, ya sé cómo eres y voy a saber que necesitas hablar, que necesitas reírte, que necesitas llorar, estar muy sensible a eso que necesitan y sobre todo también a lo que yo necesito hacer. Entonces, cuando se es en familia, desde mi punto de vista es un poco más fácil dar ese espacio, quitar toda esa carga que tiene la fecha para dar ese espacio, hacer ese cambio, porque pues nuestra vida cambió con esta pérdida.
Para vivir estas conmemoraciones decembrinas es muy importante apoyarse de todas las maneras posibles, de acuerdo a lo que la otra persona necesita. Si necesita un abrazo, un gran apoyo es un abrazo. Si no tiene ni siquiera ganas de cocinar, pues entonces llevarle comida. Si necesita platicar, escuchar. Si uno necesita platicar, hablar. O sea, es muy importante estar sensible a lo que la persona quiere y no precisamente a lo que la sociedad dicta que se debe de hacer. Gabriela Santamaría, gracias. Nos hablaba de cargar esta fecha con tanto dolor y tantas pérdidas, porque podría no ser solo una, sino 2, 3, y personas muy allegadas a nosotros, quien nos habló y considera el mes de diciembre como definitivamente el mes que no debería de existir en el calendario. ¿Qué le podemos decir, Aurora? Quiero recomendarle un ejercicio muy concreto, a él en específico, y bueno, si a alguien más le sirve, adelante, que se consiga una canasta de mimbre y 10 huevos, así, literal, 10 huevos, ¿ok? Con un plumón. En cada huevo va a poner algo que es muy importante en su vida. Y ahí puede incluir justo a esos integrantes de la familia que perdió. Los va a colocar en esa canasta y se va a fijar en esas 10 cosas que le dan sentido a su vida, porque al final esas 10 cosas que son importantes en su vida van a representar 10 sentidos de vida. Va a sacar los huevos que representan a esas personas perdidas, las va a colocar fuera de la canasta y va a volver a mirar esa canasta. Vacía. No, porque fueron 10 y perdió 3 o perdió 4. Y todavía está ahí el trabajo. Así es. Y todavía está ahí los hijos. Y todavía está ahí el padre. Y todavía está ahí la casa, el árbol, qué sé yo. Todavía hay cosas. En lugar de mirar lo que no se tiene, mirar lo que se tiene. Claro. Es un buen ejercicio para quienes también nos están hablando y comentando que puede ser el duelo y lo que tú decías, hay de un divorcio, un trabajo, porque las pérdidas que enfrentamos no solo son de personas allegadas a nosotros, sino también de lo que es parte de nuestra vida, de lo que forma parte de nuestro día a día, una mascota que nos acompañó desde nuestra infancia y que ya no está, en fin, todas esas pérdidas. Excelente ejercicio, pues ahí queda para las personas que lo quieran implementar. Ahora, ¿qué tal ver también estas fechas como la oportunidad? Claro. Porque hemos hablado aquí de llorar esas ausencias, de permitirnos el duelo, de entrar en contacto y en acompañamiento con los demás integrantes de la familia, porque todos estamos viviendo de alguna manera ese dolor y esa ausencia. ¿Y qué tal si nos damos la oportunidad al mismo tiempo también de hacer este ejercicio con la canasta y también de verle a esta dinámica en la que entramos, el sentir que pues hay personas todavía a nuestro alrededor que quizá no estén con nosotros el próximo año? Entonces, démonos la oportunidad de recuperar la experiencia de las ausencias con quienes hoy están a nuestro lado y que no sabemos el futuro. Así es. Y justamente la sociedad está muy marcada a deber ser. Tienes que ser feliz en diciembre. Tienes que dar el regalo. Tienes que mostrar una cara linda. Tenemos que todo el tiempo. Y no tenemos que nada. Yo en alguno de los comentarios les diría, prefiramos. Hay que preferir. Prefiero ser feliz este diciembre. Prefiero vivir en paz mi vida. Prefiero honrar al que ya no está. Entonces, si cambiamos esta connotación de tengo que ser, nos va a quitar un peso enorme, nos va a quitar una carga de verdad como no tienes idea, cuando yo prefiero estar triste,
la cena de Navidad porque no está mi familiar, pero mañana tengo otra oportunidad de estar con los que sí están. Claro. Entonces, hay que empezar a preferir para nuestro bienestar, para la salud de los que están a mi alrededor, para preferir pasar tiempo de calidad con los que sí tengo hoy y preferir seguir honrando la memoria de los que ya no están. Entonces, si cambiamos estas connotaciones, quitamos un peso emocional muy fuerte del deber ser, del tener que estar. Y agradecer también, creo que es muy importante. Agradecer a quienes ya no están por lo que nos enseñaron, agradecer que estemos nosotros aquí y agradecer la oportunidad de poder ver a los que todavía nos quedan presentes, de tener esa posibilidad de convivir con ellos, porque miren, nuestro programa se llama La Primera Navidad sin ellos, pero no sabemos cómo viene el futuro, no sabemos qué es lo que nos depara el destino a cada uno de nosotros. Entonces, sí, también es una gran época de oportunidades y una época también para agradecer. Claro, y al final de cuentas creo que todo depende del foco en donde nosotros pongamos la mirada, ¿no? Si ponemos la mirada en agradecer, perfecto, ahí está. Si ponemos la mirada en la tristeza y en la pérdida, ahí nos enfocaremos. Y precisamente como estamos enfocados, desenfocamos todo lo demás y no lo podemos ver. El ejemplo, el ejercicio me pareció fabuloso. Yo lo iba haciendo en mi mente mientras lo iba haciendo yo, y justo era el punto, ¿no? O sea, si yo me enfoco en esos 10 huevos o en esas 10 partes importantes de mi vida y me enfoco en 3, los otros 7 pues ya no existen. Pasan desapercibidos o no tienen la importancia ni el peso. Hay que entender que hay veces que esos huevos sí sobresalen, porque está muy intenso y es agudo la situación. Pero llega un momento en el que tenemos que cambiar, ¿no?, la mirada y decir, bueno, o sea, sí lo tengo, pero también tengo todo esto bueno, también tengo todo esto bonito, por lo cual levantarme al día siguiente. Ese es un síntoma de depresión, por ejemplo, cuando no sabes para qué te levantas, no le encuentras sentido a las cosas, no te motiva nada, dejas de hacer lo que te importa, o sea, dejas de ver esos otros 7 huevos, ¿me explicó? Entonces, si te enfocas en nada más 3, pues tu vida no gira alrededor de 3. A lo mejor sí eran muy importantes, pero tienes más. Y tienes más cosas buenas y tienes más cosas divertidas. Entonces, eso es algo que yo trabajo mucho también con los pacientes, ¿no? Tratar de voltear el foco a las cosas, y cuando ellos se dan cuenta de que pueden mirar el mundo diferente, hasta ellos mismos se dejan de mirar como se miraban antes. Yo no soy el problema, yo no era nada más el que viene a terapia y mi familia es la que está bien, ¿no? O mi mamá no era la que era la gritona, yo también he hecho cosas. Entonces, el punto, creo que una de la parte terapéutica de todo, quienes no van a terapia pero también quieren a lo mejor hacer algo muy terapéutico, es tratar siempre de mirar en lugares diferentes, ¿no? Desenfocar cosas que están generando problemas, tratar de mirar en lugares distintos. Y al mismo tiempo, creo que también esta parte de la época, sí, a lo mejor sí es mucha mercadotecnia, Claro. sí, pero al mismo tiempo como que es una forma en la que nos damos permiso de decir, bueno, es la época en la que tengo que desear, en la que tengo que decir lo que quiero, lo que no quiero, cómo lo termine, como que es una época como que te forza bajita la mano a que hagas este ejercicio de reflexión, Claro. que mucha gente no hace, que lo podremos hacer todo el tiempo, pero a veces necesitamos empujoncitos, ¿no? Y a lo mejor la época nos da ese empujoncito que pues no está mal. Hay que aprovecharlo, exactamente, ¿no? ¿Qué le diríamos? Mi mamá no asimila, han pasado 6 meses. Mira, en estos 2 casos que platicaron ahorita, creo que puede ser, bueno, 6 meses todavía es poco tiempo, es normal. Creo que también hay que acompañar a este familiar, hay que estar con ella, hay que apapacharla, hay que ayudarla a entender que sí se fue, pero que hay más cosas buenas. Hay que tratar de recordar cosas agradables también del familiar. No hay que presionar para que salga adelante y lo supere. No, si yo ya lo supero un poquito más, entonces yo puedo ser ese cobijo, yo puedo ser ese escudo. Para eso también somos personas diferentes. A lo mejor yo tengo más fortaleza interna y lo superé más rápido, o puedo dejar de lado mi dolor para estar en ese momento para mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ese abrazo emocional es necesario para ella. Si pasa más tiempo y ella necesita hablarlo, puede obviamente consultar. Los 2 casos pueden consultar a un especialista que a través de ciertas estrategias, de ciertas dinámicas y de ciertas herramientas terapéuticas puede ayudarle a
ir entendiendo la situación y mentalmente simbolizándola y representándola diferente. El hablar los problemas, el hablar los dolores y el hablar las emociones ayuda a la mente a encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Entonces, si no lo queremos hablar con los familiares porque no queremos todos ponernos a llorar, para eso estamos los especialistas. Claro, ¿y qué tanto te cambia el sentido, y ya para ir cerrando el programa, el haber atravesado por una pérdida? ¿Tiene uno quizá más experiencia para procesar futuras pérdidas? ¿Se viven los duelos diferente? ¿Cómo podemos manejar a partir de ahora con más conocimiento acerca de lo que es el duelo, de lo que es que se vaya un ser querido, esta dinámica de lo que viene? Porque ahora estamos hablando de la Navidad, pero viene también el Año Nuevo y vendrán, como dices, el Día del Padre, el 10 de mayo, de aquí para adelante, y ya no están. Con eso les pediría cierre breve porque nos quedan 3 minutos, Aurora. Ay, caray, me la lanzas así como muy personal, ¿no? Yo decía hace rato que antes de la pandemia y después de la pandemia perdí esposo, perdí 2 hermanos, perdí una sobrina muy querida y perdí amigos, ¿no? Y pacientes, ¿no? Entonces, hoy les puedo decir que el duelo es un proceso de crecimiento. Y les voy a decir en qué sentido. Tu identidad se reestructura. Es asombroso. Antes yo hablaba desde la experiencia que veía en los demás. Hoy hablo desde la experiencia en carne viva que he tenido. ¿Se puede? ¿Cambias? Claro. Es una metamorfosis. Tu esencia continúa, cultívala, porque esa es la que te va a ayudar para el tiempo posterior. Y gracias hoy porque a través de tus palabras has ayudado a mucha gente, porque con tu experiencia compartida se puede hacer más empatía. Muchas gracias, gracias. Aurora. Experiencias de vida, sin duda somos libros abiertos que se están reescribiendo y nos estamos reescribiendo todo el tiempo. Démonos esa oportunidad de escribir nuevas cosas, de tomar nuevas fotografías, de vivir nuevos momentos, de seguir adelante con lo que hemos crecido. Y a partir de estas enseñanzas que hemos aprendido, si yo he detectado que no he sido como tan capaz de hacerlo yo sola, entonces pidamos ayuda. Sepamos también que no tenemos que sanar solos, que no estamos solos, que siempre estamos acompañados, y creo que la estructura familiar siempre va a ser uno de los pilares básicos para este crecimiento. Démonos la oportunidad dentro de ese núcleo de seguir generando experiencias, de seguir generando bonitos recuerdos para que podamos seguir adelante. Creo que la familia, el entorno, los amigos, fortalecer nuestras redes de apoyo nos van a abrir muchísimos campos. Y de verdad, si alguien en este momento está diciendo, es que ya he intentado de todo, yo solo, y no estoy pudiendo, me acerco a alguien. Están ahí, estamos aquí, hay muchísimas oportunidades. Muchas gracias. Y pues rápidamente, simplemente que los duelos son normales, que el sufrimiento es normal, pero nunca estamos solos. Claro. Y siempre estamos acompañados por alguien que está dispuesto a echarnos la mano. Lupita, me gustaría decir que el contacto de los especialistas se queda en redes para todos los que tienen dudas, y muchas felicidades por gracias. Lupitas, a ti y a todas las Lupitas queridas. Hasta la próxima, gracias.